Siendo las 5 en punto ya de la mañana del 2 de mayo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Bueno, para mí es una alegría verles nuevamente después de un fin de semana largo, aunque nos vimos unos cuantos en la Cena del Señor que realizamos el domingo. Fue muy bonito, el Señor está hablándole a las personas. Él sigue haciendo su trabajo desde hace 6,000 años de historia, desde hace 6,000 años con Adán y Eva, aproximadamente unos 6,000 años. Él sigue haciendo su labor. ¿Cuál? Salvando al ser humano. ¿De qué? Del pecado, del mundo, del enemigo, de la enfermedad, de la pobreza, de la ignorancia. Un saludo a Yadira, Marle, María Jane, Edelmira, Luzdari, Marelvis, Alejandro, Livia, Willington. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y invitándolos a prender la cámara. ¿Quién me va a acompañar hoy con la cámara prendida que solo veo cuadritos negros? Ya voy. A ver si son tan amables, prendan la cámara por favor para ver aunque sea unas personas porque nos están deshumanizando. Lastimosamente hoy muchas personas se están deshumanizando. Ya no hay, ¿cómo se dice? No hay una especie de intimidad, de trato con la persona, sino con una máquina y que todo el mundo me vea y ya. Bueno, y entonces ¿ninguno va a prender la cámara? Y les pregunto por qué hay que rogarles. Prendan la cámara. Se le agradece, hermana Yadira. ¿Y los demás? ¿No te has bañado, Alejandro? ¿Qué? Déjate ver. Gloria al Señor. ¿Qué dices? Estaba al revés la cámara. Bueno, pero yo me pregunto por qué tengo que rogarles todos los días. Díganme, yo quiero que me sean sinceros. ¿Por qué tengo que rogarles todos los días prender la cámara? Yo quiero que alguien me sea sincero. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de trato con las personas? Marlecita, baja un poquito más la cámara para verte la cara, por favor. Eso, y usted me dirá, pero ¿por qué está haciendo eso? Es que lastimosamente hace 3 años el Señor nos habló de esto, que se iba a deshumanizar el mundo. Ahora llegó algo llamado ChatGPT. No solo ChatGPT, Google también compró la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se está adueñando de todos los campos del mundo. Hace 3 años cuando comenzamos, los que comenzaron saben que el Señor nos venía mostrando la deshumanización. Si esto se pierde de charlar, de vernos la cara, se va a perder el trato con los humanos. Hoy, y esto lo digo con mucho respeto, pero debo decirlo, hoy se para una persona en el púlpito, habla 2 horas y a usted ni lo conoce.
Y usted lleva 5 años, 10 años en una congregación y no sabe ni dónde vive, ni qué hace, ni a qué se dedica. Eso es deshumanización. Durante años nos pusieron un tapaboca y perdimos la sonrisa. Y la gente no se da cuenta. Y por eso les digo, y no me cansaré de decirles, yo sé que hay unos que no pueden prender la cámara porque la señal se les pierde, tranquilos. Pero no perdamos. Les voy a hacer un spoiler porque ese tema no lo vamos a ver. Hoy estamos en 2 de Samuel capítulo 6. Y desde hace unos días para acá tenemos la clase de la mañana con la clase de la noche unida porque estamos viendo el mismo tema, el arca del pacto. Quiero que vean esto, miren por favor la pantalla. Quiero que entiendan que mi decirles, mi molestarles no es capricho. Aquí estamos hablando del arca del pacto, pero aquí hay un utensilio que vamos a recibir. ¿Y qué? Es que la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando vayamos a estudiar la espada del Espíritu Santo les voy a explicar mejor. Hoy no es el tema. Hay 2 clases de espadas. Una llamada manchuria y otra llamada rompalia. La rompalia es la espada del rey Arturo, por ejemplo, Excalibur, que se le hacen películas a esa espada. Y esa espada es una espada larga, de casi 1,5 metros de longitud, con el mango, para poder tener un largo alcance y poder acabar con el enemigo. Y hay otra espada, que es la manchuria, que es una espada corta para poder tener un ataque cuerpo a cuerpo, porque cuando usted y los soldados cargaban las 2 espadas. Normalmente los soldados, los reyes cargan 2 espadas, una en la mano y la otra, blandida en la mano y la otra aquí en la cintura. ¿Por qué? Porque cuando usted está peleando cuerpo a cuerpo, la espada larga no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque mientras usted levanta la espada, que eso va a gastar tiempo, ya el otro se le acerca y con la espada pequeña lo logra matar. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra enseñanza? Cuando lleguemos allá, les voy a explicar muy bien por qué Efesios, bueno, ya les estoy explicando, ¿no? Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos enseña que debemos tomar la fuerza del Señor. Versículo 10, fortaleceos en el Señor y en su fuerza, no en las nuestras, y vestíos de toda la armadura de Dios. Y llevamos más de 70 videos hablando del tabernáculo y de la armadura de Dios y del Padre Nuestro. 70 videos en esos 3 temas que es. Ahora, versículo 12, como no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, contra los demonios, contra el diablo. Usted debe tomar toda la armadura de Dios, y ahí está la armadura entera que llevamos 70 videos hablando. Pero el versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra ahí, espada, es manchuria, no rompalia. Esa es una predicación que yo tengo que me gusta mucho y se las voy a enseñar a ustedes. Manchuria y no rompalia. ¿Cuál es el problema? El problema de hoy de los teleevangelistas, el problema de evangelizar por internet, el problema de orar por internet. ¿Cuál? Que usted va a orar por personas que ni conoce. Mientras que por estar pensando en conquistar el mundo,
Se nos olvidó los que tenemos cerca. Usted no sabe con cuánta gente he hablado yo, que me dicen, ay, el Señor me llamó a llevar el evangelio a las naciones y le estoy orando para que me lleve a Europa, para que me lleve a Estados Unidos, para que me lleve a Asia. Y yo les pregunto, ¿y su papá y su mamá? Ah, no, ellos sí son católicos, se están perdiendo. Ay, tus hijos, ah, no, están en las drogas. Ay, tus vecinos. Y muchos están con la espada de la rompalia, la larga. Eso no, de que ustedes allá háganle que yo los oigo, yo los oigo. Y no es oírnos, es sentarse a estudiar, a tener amistad, a conocernos. Desde que me conocen, ustedes saben que siempre he hablado de vamos a comer, vamos a pasear, vamos a andar juntos, vamos a conocerlos. Rompalia, no Manchuria. Pilas con eso, que ahora estamos como en los colegios, el muchachito jugando Atari, el profesor dictando la clase, y el muchachito ahí, y entonces el profesor le dice, bueno, fulanito de tal, se demora, ¿no? Deme el resumen del Quijote de la Mancha, y el profesor llámelo, y el profesor no sabe que el chino está por el celular, atendiendo el computador, pero en el celular está diciendo, ChatGPT, deme un resumen del Quijote con 500 palabras ya. Y ChatGPT le da el resumen completo. Que usted llega a copiar el resumen y pregunta si alguien lo hizo y le dice que nadie. Porque todos los resúmenes son diferentes. Esa es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está haciendo tesis de grado. La inteligencia artificial, ya los médicos no tienen que ir al trabajo. Ellos desde su casa, la inteligencia artificial le dice, llegó un paciente con estos síntomas, con esto, y el médico desde allá receta y ya. Se perdió la humanización se está perdiendo. Entonces imagínense, uno comienza una clase con cuadritos negros. ¿Cuántos de ustedes le han predicado a cuadritos negros? Los que han predicado aquí a cuadritos negros saben lo horrible que es eso. Y no ve uno una persona, sino predicando a las cuadras. ¿Y será que el mundo me escucha? Claro, como ahora hay influencers que se ponen a hablar durante 1 hora y nadie los ve, pero la transmisión le llega a 500 personas. No cometan ese error. Después vamos a hablar de la Manchuria, de ese evangelio cara a cara. No, ahora no. Ahora quieren evangelizar mandando un mensaje por Facebook a 1000 personas que ni siquiera conocen. Más tarde, después, en estos días que sigamos, porque todavía no es el día, vamos a hablar de ese tema. Por ahora, estamos hablando que David llevó el arca a Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Recuerde que segundo libro de Samuel debe leerse con primero de Crónicas, porque segundo libro de Samuel, segundo libro de Reyes en el canon hebreo son un solo libro. Y primero y segunda de Crónicas es un resumen de ese libro que se escribió mucho después porque ese libro estaba perdido. Y como primero, segundo de Samuel, segundo de Reyes estaban perdidos, los sabios de Jerusalén, al volver a reedificar Jerusalén, les tocó escribir otra vez la historia y la escribieron en primero y segundo de Crónicas. Entonces hay que leer esos juntos, ¿oyeron? Segundo de Samuel, capítulo 6, está también en primero de Samuel, capítulo 13 y capítulo 15, usted va a encontrar ahí. Ahora, en segundo de Samuel, capítulo 6, ya leímos, ya vamos a terminar hoy, si Dios quiere terminamos hoy el texto. David primero intenta llevar el arca, pero cometen errores y hay un muerto por culpa de esos errores. Por eso, el día en que hablemos de la Manchuria, ustedes me van a entender por qué molesto tanto que nos veamos, que charlemos, que seamos amigos, porque así es que dijo Dios que se hacían las cosas.
Padre, que ellos sean, ¿qué dice Juan capítulo 17? Alguien que lo lea, versículo 21. ¿Qué dice, por favor? Juan capítulo 17, versículo 21. Por eso es que los molesto tanto. Tengan su Biblia. ¿Qué dice? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Entonces, léalo al revés, por favor. ¿Sabe cómo? Para que el mundo que tú me enviaste, también ellos sean uno en nosotros. Yo así y yo en ti, sí, ¿verdad? Como tú bien. Estuvo bien. El intento estuvo muy bueno. Para hacer la primera vez lo hiciste bien. Este es un secreto que yo tengo, que el Señor me enseñó a mí personalmente. Yo leo los textos al inicio, o sea, normal, y los leo al revés para poderlos entender. Leerlo al revés, ¿qué es? Para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? Que también ellos sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Si ustedes quieren que Jesucristo llegue a su familia, ¿usted qué tiene que hacer? Aprender a ser ¿qué? Uno. Unirnos. Por eso al inicio del video, al inicio de... Dígame, hermana Yadira. Ay, perdón. Pilas. Dale, tranquilo. Ojo, Yadira tiene el micrófono abierto. Ay, qué pena, estaba hablando con Camilo. Sí, señora. Aquí en el inicio de nuestro video aparece somos uno. La primera meta de esta escuela es que usted aprenda a ser uno con nosotros, que aprenda a andar con nosotros. Ahora, ¿qué es andar con nosotros? Sencillo, encontrarnos todos los días de lunes a viernes para orar de 4 a 5, que no se transmite, sino que oramos aquí en secreto, como dice la Biblia que hay que orar. Y después de eso, ¿qué hacemos? Después de eso nos encontramos para estudiar. Y nos sentamos a estudiar. No es que usted nos vea estudiando. No es que usted se siente junto al camino y nos vea pasar, como, ¿se acuerdan quién lo hizo? ¿Quién era el que se sentaba en el camino y veía a Jesús andar? Pero después, cuando Jesús lo sanó, ya no estaba junto al camino, ahora caminaba con Jesús. David entendió eso. David lo primero que hace es unificar el reino, porque recuerden que primero a David, los de Judá en el capítulo 2 lo volvieron rey, pero los de Israel no. Las dos tribus del norte tomaron a David y lo volvieron rey. ¿Sí? Miremos el mapa. Estas dos la volvieron rey, pero estas 10 no quisieron volverlo rey. Antes, el general que había sido mano derecha del rey anterior decidió poner a un hijo del rey anterior como rey. Después se llama Abner, y después Abner le dice a David: bueno, discúlpeme, yo cometí un error, sé que hice mal, vamos a ser amigos. Y David le dice: listo, vamos a unirnos. ¿Y qué pasó? Vino el general de David, sobrino de David, y mató a Abner. La división y las congregaciones divididas. Miren, pastores, si hay un pastor que me escucha, preocúpese primero por unificar la congregación antes de estar pensando en ganar gente. Porque si usted no unifica la congregación, usted va a crecer, a crecer, a crecer y va a terminar en el cuento de todas. Oído, todas las congregaciones terminan dividiéndose. ¿Por qué?
porque no entendieron Efesios capítulo 4. Cuando dice Efesios capítulo 4, váyanse para allá, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Me fui para Gálatas. Efesios 4, versículo 11 dice que Jesús constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edifica el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Y mire este problema grande en el mundo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No hay unidad de la fe en la iglesia cristiana hoy. Unos piensan que Jesús no viene a arrebatarnos, sino que viene a reinar. Que la segunda venida del Señor es la parusía y no el arpazo. Y hay más de uno que ya dijo, ¿y eso qué es? Ese es el problema. Tiene que llegar al conocimiento. Unificar la fe. Si usted no une a la congregación, usted está trabajando para otro. Y otro un día de estos que tenga más capacidad verbal que usted y más carisma, se le va a dividir la iglesia y se la va a llevar. Usted lo primero que tiene que entender es que hay que unir a la gente en la fe. Todos aquí hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, lo que dice la Biblia, eso hacemos. Y muchos de ustedes, por no decir todos, les pasó lo mismo que a los nuevos. Los nuevos entran al grupo y enseguida choca la doctrina. Pero cuando la persona empieza a ver que lo leemos en la Biblia y ahí dice, entiende que le enseñaron mal y que ahora sí está bien porque la Biblia lo enseña. ¿Cómo qué? Como que usted tiene que hacer lo que hizo David. ¿Qué cosa? Unificar el reino, unifique su casa. Y David, después de unificar el reino, ¿cómo lo unificó? David es el rey. David podría haber hecho lo que hacen los presidentes y reyes de ahora. ¿Qué? Decreto gubernamental. ¿Cuántos recuerdan el proceso de paz en Colombia? Hace unos 7, 8 años. ¿Recuerdan el proceso? 9 años casi. ¿Qué pasó con el proceso? ¿Qué dijo Colombia? El país de Colombia se unió. Y la mayoría dijo no. ¿Qué hizo el gobierno? Al tiempo siguiente el gobierno con una firma dijo que sí. Entonces usted mire a que David no se puso a gobernar por fuerza. Lo primero que David entendió, para unificar el reino, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger el arca que está por allá olvidada, en casa de quién. ¿Se acuerda? Que llevaba 60 años tirada en casa de, ¿cómo se llama el personaje? Ya, llevaba casi 60 años en la casa de Abinadab. Casi 70 años tirada. Y David entendió que lo que tenía que hacer era coger el arca y llevársela a Jerusalén. Pero para coger el arca y llevársela a Jerusalén, él no podía. ¿Por qué no podía? ¿Quién me lo recuerda? Porque no era levita. Bueno, no, yo comencé mal la historia entonces. Devolvamos el cassette. David es rey. ¿Qué es lo primero que David conquista? Capítulo 5. Léalo. David toma la fortaleza de Sión. Entonces David se va donde la tribu de Benjamín y le dice a la tribu de Benjamín, bueno, el monte de Sión, ¿qué pasó? Que allá están los filisteos y los filisteos llevan viviendo ahí 200 años, 300 años y no los han sacado ustedes de ahí. No, pero es que, bueno, ¿sabe qué? Esa tierra, Josué se la entregó a ustedes. Pero Moisés, antes de Josué, se la entregó a mi pueblo. La voy a coger yo. Y David toma el monte de Sión, toma Jerusalén. Por eso este mapa nunca se les olvide
que este mapa es del tiempo de Josué, no del tiempo de David. Por eso la tribu de Benjamín tiene a Jerusalén. David va y le quita ese pedazo a Benjamín. Lo primero que David hizo fue conquistar una tierra donde ¿qué? Donde después traería el arca. Entonces David conquista una ciudad, le prepara un terreno. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15? Primero de Crónicas capítulo 15. ¿Quién lo lee, por favor? Primero de Crónicas capítulo 15. Primero de Crónicas 15. ¿Qué dice? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Hasta ahí. Lo primero que David hace es una casa, y entre esas casas arma un lugar especial para el arca. ¿Cómo se aplica eso a nosotros, David? Entonces me toca buscar plata para hacer casa. No. Usted ya tiene un hogar. Usted ya tiene una familia. Haga un espacio, no una habitación, un cuarto, no. Saque un espacio para empezar a hacer el altar familiar todos los días usted solito. Mire que David no volvió un edicto real donde todo el mundo tenía que... No. Él no se metió con nadie, era él. Y como era él, lo primero que hizo fue coger el arca, traerla, pero como dijo Alejandro, la trajo mal. ¿Por qué? Porque él no podía. Entonces ahí tenemos seres humanos que están tratando de arreglar la familia a sus fuerzas. Pero no la pueden arreglar. ¿Por qué? Porque lo hacen mal. No lo hacen como Dios dice que hay que hacerlo. Lo hacen bajo su conocimiento. Gente que nunca ha leído la Biblia y predica, y ya son pastores, y no se han leído la Biblia. Por eso las iglesias se están cayendo. Entonces David, ¿sí? Veamos el versículo 13. Lea el versículo 13 de Primero de Crónicas 15, ¿qué dice? Versículo 12 y 13. 12. Hasta el 14. Ya está leyendo algo. Dale, que ya estás tú, ya, dale. Versículo 12 del primer libro de Crónicas 15. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por haberlo hecho así vosotros... Un momento, léalo bien, perdón. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hasta ahí un momentico. Vamos a leer el versículo 14 y 15. No hicimos las cosas como Dios dijo que había que hacerlas. Por eso las familias se están cayendo. Porque armamos hogares con gente que no debimos armarla. Entonces me separo. No. Estamos diciendo eso. Empiece a hacer lo que tiene que hacer. Primero, el arca no la llevan los judíos, los de la tribu de Judá. El arca la llevan los de la tribu de Leví. Entonces búsquese un levita. Ay, hermano David, entonces deme su número para que usted venga a mi casa y ore por mí. No, usted está equivocada. Está equivocado. Y entonces usted tiene que buscarse un sumo sacerdote. El problema es que en el nuevo pacto ya la cosa cambia. Y en el nuevo pacto los sacerdotes ya no son solo los levitas. Los sacerdotes, ¿quiénes son? Váyase a Primera de Pedro, capítulo... No vaya a perder ese texto, Marle. Usted se me queda ahí, por favor, si es tan amable. Primera de Pedro, capítulo 2.
versículo 5, ¿qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y si no, perdonó. No. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2. Ay, encuentro. Alguien me colabora porque no me encuentro ahora. Yo lo tengo. Dale, hermano. Primer libro de Pedro 2:5. Vosotros también como padres vivos, perdón, como piedras vivas, sed edificados. Vuelvo y lo leo desde el principio. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora el versículo 9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nótese que el versículo 5 dice que nosotros somos casa espiritual, nosotros somos el templo y somos sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, sí, pero aceptables. Recuerdan que David les dice, no podemos hacer lo que estábamos haciendo porque lo hicimos mal. O sea, lo que David hizo tenía buen corazón, pero no estaba aceptable. Y en el versículo 9 dice, ustedes son real sacerdocio, nosotros somos sacerdotes del rey. Pero el hecho de que usted y yo seamos sacerdotes del rey, no somos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote hoy es Jesucristo, según Hebreos capítulo 7. Entonces, ¿qué necesita usted? Usted necesita a Jesucristo. Llévelo a su hogar. Volvamos otra vez a Primero de Crónicas 15. Estuvo tan mal hecho que dice el versículo 3 de Primero de Crónicas 15, pues por no haberlo hecho así, la primera vez, Jehová mató a Usa, porque el arca se estaba cayendo y Usa la quiso. Usa tenía el deseo de que el arca, es el arca, que no toque el piso, que no caiga. Pero Usa no conocía, o tal vez no sabía, o se le olvidó que el arca nadie la puede tocar. Y murió. Que para eso habían dos argollas, que un palo tenía que meterse sobre esa argolla, un palo de madera de acacia recubierto de oro. No era un palo escoba normal. Y que no se llevaba en vacas. ¿Qué dice el versículo 15, Marle? Por favor. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, la segunda vez, ¿sí?, que van y buscan el arca, ahora sí lo hacen como debe ser. Y si usted lee bien, ¿sí?, busquemos el versículo 16, ahí mismo. David trae a los principales levitas, designa cantantes, instrumentos de música, salterios, arpas, címbalos, para que vengan con alegría y no con cara de revólver. Ay, otra vez y madrugar a orar, ay, no sé. No, que vengan con alegría. Cuando yo era niño conocí a cristianos que eran cristianos, pero que más emoción tenían un velorio. Yo fui bueno, mi familia iba a predicar y yo recuerdo que era un niño de 5 o 7 añitos de edad y estábamos en casa donde eran ogros.
Y recuerdo un viejito campesino que eso era, miraba así, creía que ser cristiano era tratar a la gente mal porque todo el mundo es pecador y no hay alegría en los hogares. Lo primero que debe haber en su casa es alegría. Hoy, esposo y esposa delante de los hijos se tratan mal. ¿Usted qué cree que van a hacer los hijos después? Mire, alabanzas, cántico, y empieza un listado de todas las personas que David llevó, pero oído, orden. Usted ve orden ahí. Versículo 17. Los levitas designados: Enán, los hijos de Asaf, los hijos de Merari, Etán, con ellos los hermanos según el orden: Zacarías, Jaasiel, Siminaró, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededón y Jehiel, los porteros. O sea, David pone primero orden. Mire, si usted quiere que en su casa haya milagros, primero ponga orden en su casa. Entonces, cuando yo soy una persona disciplinada, recordemos uno de nuestros íconos importantes del grupo, que es el DOS, el DOS. Y es que cuando hablamos del hogar, tenemos que entender que Dios nos está llamando ¿a qué? A hacer un arca en nuestro hogar donde metamos a nuestra familia y a todo animal que encontremos y haya disciplina, obediencia y santidad. Pero si usted no tiene disciplina, no va a haber bendición en su casa. Dice la Biblia que por falta de disciplina se pierde el pan. Debe haber primero disciplina. No puede ser que sean las 11, 12 de la noche usted siga despierto. Eso se llama disciplina. Mi papá en la casa de mi papá, a las 8 de la noche todo el mundo está dormido. Que a las 4 de la mañana todo el mundo está levantado. Deporte, a trotar. Mejor dicho, disciplina. Algo que me enseñó mi papá fue tener disciplina. ¿Cuánta gente le falta disciplina hoy? Entonces, tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana y se están acostando a las 12 de la noche. Por eso están cansados. No, disciplina. Todo el mundo en la casa disciplina. Si hablamos de disciplina en la salud, ¿usted está comiendo bien? Ahora, si usted va a comer a las 10 de la noche y se va a acostar, ¿eso qué va a hacer? Le va a dañar las venas y las arterias, se las va a taponar. Bueno, en fin, disciplina. Y David era indisciplinado antes y el Señor que le enseñó orden. ¿Qué pasaba con el mundo? El mundo estaba desordenado y vacío. ¿Qué hizo el Señor? Primero poner ¿qué? Orden. Vamos a separar la luz de las tinieblas. Vamos a abrir un campo electromagnético llamado la expansión. Vamos a poner esto aquí. Las aguas sepárense abajo. Necesitamos tierra. Eso se llama orden. Si usted quiere que haya bendición en su casa, David lo primero que puso fue orden. Primero me tomo el monte de Sión. Y ahí está Jerusalén. Esa es el monte de Dios y Jerusalén ahí cerquita. Entonces ahí esa es la parte donde yo voy a llevar el arca. Y David intenta llevarlo, pero mal. Después dijo, vamos a llevarlo bien. Ahora la pregunta del millón es, usted que me está escuchando, Lisette, ¿estás por ahí? Livia, ¿estás por ahí? Marelvis, Edelmira, María Janie, ¿estás por ahí? Lisette, sí. Livia. Señor, aquí estoy. Marelvis, Edelmira. ¿Qué pasa? Acá estoy yo también. Ojo. Hay que poner orden. Hay que llevar el arca de Dios al hogar. Y cuando usted coge el arca de Dios al hogar, Dios empieza ¿qué? A poner orden en tu hogar.
Entonces, cuando tú llevas el arca, mire la pantalla, cuando tú llevas el arca de Dios a tu hogar, perdón, va a aparecer ¿qué? El tabernáculo de David. Entonces ya tú tienes al sumo sacerdote que es Jesucristo. Y como ya tienes al sumo sacerdote Jesús, ya le puedes decir Padre al Padre Celestial. Porque si Jesús no está en tu hogar, Él no es, el Padre Celestial no existe para ti. ¿No ve que Jesús te lleva al Padre? Y vas a obtener la verdad. ¿Cuál? Que Él murió en la cruz del Calvario, así como el Cordero moría en el altar del holocausto. Para poder llegar al cielo, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ya. Aquí. Para poder llegar al cielo, solo la sangre de Jesucristo nos lleva. Esto es aprender a orar. Santificado sea tu nombre, claro, porque Él nos limpia para ser santos. Para poder santificar su nombre, usted tiene que ser santificado primero. Y para poder santificar su nombre, la coraza de justicia tiene que estar en su vida. Si no, el nombre de Jesús nunca va a ser santificado en ti. Y ahí empiezas a vivir todo esto. Y ya estamos aquí. Y llevamos 70 videos aprendiendo eso. ¿Cómo? Con disciplina. Vamos poquito a poquito. ¿En tu casa hay oración? ¿En tu casa hay alabanza? Sí, yo lo hago. ¿Debemos ser qué? Uno. Lisette, ¿con cuántas personas te unes en tu casa para hacer una reunión? Edelmira, ¿cada cuánto hacen una reunión en tu casa? Marelvis, se reúne con tu mamá, con tus hijos a orar, pero no tú sola, sino que unidos, hermanos, vamos ahí. Hermanos de la escuela, este sábado en mi casa. Bueno, vamos. Lleven el arca de Dios a su casa. Es que el que dijo, mire, el evangelio de hoy, la gente, mire, ay, perdón que sea reiterativo, pero nos deshumanizamos hasta el punto que somos cristianos llaneros solitarios. No, yo busco a Dios, yo oro, es que Jesús no dijo eso. Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan, versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor, enséñales a ser uno. Santiago 5:16 nos enseña que cuando alguno está enfermo, ¿qué dice? Versículo 16. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si usted está enfermo, únase con otras personas para ser sanados. Por eso los cristianos al inicio se reunían en casas. Alejo, ¿cada cuánto se están reuniendo en su casa para leer la palabra, orar, para arrodillarse? ¿Cuánto? Willington. Yadira, ¿cuántas reuniones has hecho en tu casa en 3 años? Marle. Es que esa es la iglesia verdadera. Se reunían en casas. Y ya va siendo hora que empecemos a llevar el arca de Dios. Recuerden que esa arca ya no es física, ¿no? Eso es tipología de Jesucristo. Empecemos a llevar a Jesús a las casas. Ahora, aquí hay un problema. Présteme atención. Y es que usted tiene que saber que cuando usted empiece a ponerle orden a su casa, que cuando usted empiece a llevar a Jesucristo a su casa, mire lo que va a pasar. Devolvámonos, por favor, a segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo, ya le digo el versículo. Versículo 17. No. Versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor?
en adelante. Póngale cuidado lo que pasó. Dice. 15, desde el 15, por favor. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Un momento, por favor. Un momento, por favor. David podría haber cogido a sus 600 hombres y traerse el arca. David cogió y se trajo a la gente y por eso murió Usa. Ahora David entendió que no podía solo. Hermanos, sáquense de la cabeza el evangelio solitario. Tiene que ser con todo el pueblo. Abra sus puertas, lleve gente a su casa. Siga, hermana, ¿qué dice? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Qué va a pasar si Jesús llega a su casa? Mical fue la primera esposa de David. Él tenía a Abigail y tenía otra. Pero Mical era la hija del rey anterior. Y Mical no le pareció bien que David estuviera haciendo eso. Así que, mis amados hermanos, si alguno de ustedes intenta llevar a la congregación a su casa, a hacer reuniones y se levanta la pareja, diga: gloria a Dios, estamos haciendo bien. Si a David le pasó, a usted también. El mismo Jesús dijo: los enemigos de ustedes van a empezar por la casa. No les va a gustar. Siga, mi hermana, por favor. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Un momento, por favor. Cuando David trae el arca, ¿qué fue lo que hicieron? Comida. ¿Comieron? ¿Qué hacía Jesús? La gente andaba detrás de él. ¿Comía? ¿Qué dijo Jesús? Reúnanse para que hagan la cena. ¿Y sabe qué me da tristeza? Y lo voy a decir hasta ver que esto cambie, si es que cambia. Se reúnen en locales que son iglesias, que eso no es iglesia ni es templo, en vez de reunirse en las casas. Y por eso es que la cena del Señor se la comen en la mañana. Eso no es cena, eso es el desayuno. ¿Sabe por qué la cena es cena? Primero, porque es de noche. Y segundo, porque era en el hogar. Inviten a hacer la cena del Señor en sus casas. No en un local allá para que todo el mundo llegue a su casa. Hágase esta pregunta. ¿Por qué el enemigo se ha tomado el mundo entero? Que él, sabiendo la importancia de los hogares grandes, ahora tiene a la gente viviendo en cajitas de fósforos, donde si usted mete la cama no puede meter el escaparate. Le toca el escaparate empotrado en la pared porque si no, no se puede mover. ¿Sabe por qué? Porque la familia necesita de espacio para recrearse. Y ahora vivimos en unos cuchitriles chiquiticos. Y uno quiere algo más y eso es un ojo de la cara. Esa economía que el enemigo está metiendo cada vez en algo más pequeño a la gente. Claro, ¿cómo van a caber 50 personas en tu casa si con 5 ya se llenó? ¿Me hago entender?
Pero no importa si esté a reventar, que tengan que traer a los enfermos y abrirle un hueco al techo para meterlos, no importa. David comió con su gente, cogió de lo suyo, le dio. ¿Sí? No estaba solamente para él, sino pensando en los demás. Repartió a todo el pueblo, hombres y mujeres, les dio un pan, un pedazo de carne, una torta de pasa, o sea, le dio hamburguesa y una torta de pasa, imagínense. Bueno, no había gaseosas ni manchatripas, entonces la gente tomaba agua. ¿Sí? Versículo 20, hermana, por favor, siga. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nótese que la mujer delante de las criadas humilló al rey. ¡Ja! ¿No ve que David danzaba y se le veían los muslos? Que David se quitó la túnica, David se quitó todo y empezó a saltar. Esa palabra danzar ahí es la palabra carar en hebreo, carar. O sea, hay varias palabras para danzar, hay varias, pero esa palabra carar es dar vueltas alegremente y con júbilo. No vayan a confundir eso que hablan hoy día, que da un poco de vuelta y se dan hasta con la gente y se golpean con las paredes y con las bancas de la iglesia. No, de eso no está hablando. Está hablando de que él sabe lo que está haciendo. Dijo Pablo, alabaremos a Dios en espíritu, sí, pero con inteligencia también, ¿no? Hoy tienen que coger a las personas que danzan en espíritu, las tienen que coger y ponerle 2 ujieres, porque si no se va y se golpea con todo el mundo. No, eso no es bíblico. Orden, hay que tener orden en las iglesias. Y la mujer de David lo menospreció, y David le recordó que él era el rey y que la familia de ella había sido desechada, y le llegó una maldición. ¿Cuál fue esa maldición? No tuvo hijos nunca. Y muchas personas no entienden, y lo voy a repetir hasta que lo aprendamos. La esterilidad es una maldición, señores. ¿Usted conoce una familia estéril? Muéstrele la palabra en Oseas, muéstrele la palabra en Éxodo, que dice que serán bendito tu pan y que tú vas a tener hijos. Yo creo que hoy el Señor nos está hablando a todos nosotros para que lleven el arca de Jehová a sus hogares. Invite a los hermanos. Este sábado, ¿quién quiere que vayamos a su casa? Y lo digo con tristeza. No, hermano, no. Dele la oportunidad a otro. Mire esa diplomacia con que dice. No, dele la. ¿Saben qué? David sabía que era de él. David sabía que le pertenecía a él, que era en su casa. Por eso la iglesia se reunía en los hogares.
Por eso la iglesia verdadera se reúne en casas, no se reúne, perdónenme que se los diga, no se reúne en locales, dice que el templo, que eso no es templo, eso no es casa de Dios. La misma Biblia lo enseña. Esta la voy a arreglar, la voy a poner más bonita. Es que esta es la antigua que nos la enviaron. Hechos capítulo 2, 46 y 5, 42 habla de templo y casas. Y de ahí para adelante se destruyó el templo y ahora es de casa en casa, casa de Cornelio, María, carcelero, Lidio, Justa, Priscila y Aquila, Filemón, Prisca, Tirano, Ninfa, Cersa, Narciso, Onesíforo. Ahí se reunía la iglesia. Cuando Jesús reunió a la iglesia en el templo de Salomón, ¿se acuerdan que el paralítico, los 4 que lo metieron por dónde? Por el techo, no del templo, de una casa normal. Y los quiero invitar a todos para que abran sus puertas. Si quieren, vamos, no le cobramos un peso, reunámonos. Vamos a alabar a Dios en su hogar. Ya se está levantando en varios hogares, se está levantando fuego en las mañanas y en las noches. Pero empiece a congregarse. Ay, hermano, es que no importa. Si se opone, hágale con confianza. Bueno, si ya se pone muy fea la cosa, pues no, tampoco, sí. Pero el hecho de que usted se reúna y se opongan hace parte del juego. Mire que tampoco vamos a buscar que, bueno, el marido no quiso y entonces vamos a ir de malas. No, tampoco hasta ese punto. Pero si usted ve que se puede y que, bueno, no le gusta de mucho, pues hagámosle. Lleve el arca para que haya bendición en su hogar. La importancia de David al llevarse el arca. Y en el arca hemos estudiado de las 3, 2 nada más. El maná y ¿qué? Y la vara de Aarón. Ah, no, ya estamos estudiando el tercero, ¿no? Esta noche tenemos clase. La tercera, que es las tablas. Y no sé si ustedes estuvieron la clase pasada, pero en la clase pasada nos fuimos a leer los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, como nos lo enseñaron, no son ciertos. Los 10 mandamientos, como los conocemos, le falta todavía. Es más, quitaron uno y a otro lo dividieron en 2. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Quién ya hizo la tarea? Yo ya hice la tarea. Ya me di cuenta dónde estuvo el error. Porque nos fuimos a leer y encontramos 9. Imagínense cómo hicimos eso la vez pasada. De eso se trata esto. Mire, se trata de estudiar disciplina, de aprender, de practicar. Willington, ¿cuándo vas a reunir en tu casa? Alejandro, ¿cuándo vas a reunir en su casa? Edelmira, Marelvis. Bueno, Marelvis sí, ella sí lo hace en su casa. Livia, Lisette. Bueno, Lisette también. Vamos a reunirnos en los hogares. ¿Quién quiere que vayamos este sábado? Allá en Venezuela. Yo quiero que venga. Pero que ¿Dónde vive María Janie? En Sogamoso, Boyacá. Uy, qué bello. Me gusta Sogamoso. Duitama. Me gusta mucho. Sí. Muy rico el clima, gracias. Marelvis, ¿qué Marelvis no nos Vámonos para ahí. Vamos para allá. Vamos para allá. Marelvis no nos invita a la casa. Marelvis hace rato nos está diciendo vengan y no queremos ir. Te dije que acá. Oiga, sí, hay que irnos. Eso, así es. Hay que irnos todo un día para donde Marelvis. Desobedientes. Vamos a mirar para un próximo festivo. Miren. Hagan reuniones, reúnan al marido, a los hijos, siéntense, vengan para acá.
vamos a estudiar, vamos a orar, vamos a leer, vamos a traer el arca de Dios a nuestras vidas, vamos a levantar fuego, incienso, el tabernáculo. Y termino. Recuerden la profecía. Hechos capítulo 15, versículo 16 al 8. No se les olvide esta profecía. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, nosotros sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. En sus hogares, vamos a los hogares. Los invito, abran sus puertas, digan este sábado, recuerde que hay que honrar al Señor con nuestros bienes. Honrarlo con nuestros bienes es abrir la casa para que la verdadera iglesia se reúna en tu casa. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Seguimos estudiando esta noche.